Susana Rivero, abogada penalista, inmersa, digo, por que ha sido parte de estos hechos, ha estado muy cerca de lo que se ha vivido entre el 2019 y 2020 y porque acaba de publicar un libro que ha sido un hit, Susana. Muchas gracias. Creo que tengo que hacer yo más negocios con Susana, porque si los éxitos suman así, yo creo que vamos a publicar más textos. No hay un solo libro publicado, ha sido publicado por La Razón, lo teníamos con los vendedores en nuestra tienda también digital. No hay un solo libro, Susana. Había que editar más, ¿no? Sí, gracias, Claudia. Y bueno, me siguen llamando hasta ahora buscando el libro porque no llegó a todo el Sí, país, es se verdad. agotó en 3 días. Es verdad. Y bueno, y qué bueno que me presentas así, porque ahora no voy a hablar como parte, digamos, de los hechos. Si bien estuve muy presente en ese contexto político en el país, he estado haciendo seguimiento a los dos casos que son totalmente distintos. El golpe 2, por el que hemos aprobado el libro, que ya hemos conversado hace poco aquí también, que hay sentencias para todos en ese caso y que ese proceso prácticamente está por culminar, porque ahorita hay una casación que es la última instancia interpuesta por Yanine Áñez, y ese tiene que ver por la asunción ilegal exclusivamente, se llama golpe 2. Este otro caso, que también estoy haciendo seguimiento de cerca, se llama golpe 1, porque son hechos distintos. Y es de lo que ayer han habido procedimientos abreviados. Este caso, el golpe 1, está en etapa de investigación, todavía no hay acusaciones, no hay juicio oral, no se ha ingresado a esta etapa. Es en este caso en el que Luis Fernando Camacho está detenido en Chonchocoro, en el golpe 1, y va desde octubre de 2019 hasta el 12 de noviembre. Va por todos los hechos que constituyeron una secuencia de ilícitos, por eso el principal delito es terrorismo, que logran deponer al gobierno constitucional. Desde la crisis postelectoral, ¿no? Desde la crisis postelectoral. Voy a hacer un pequeño resumen de los hechos por favor, para Susana, diferenciar los casos. por favor. Entonces, el golpe 1 inicia en octubre, cuando Luis Fernando Camacho empieza a pedir la renuncia del entonces presidente Evo Morales. La gente dirá, pero pedir la renuncia no tiene nada de malo. Claro. Pero entonces son una serie de hechos sucesivos que yo voy a relatar algunos hitos simplemente. Por ejemplo, en un cabildo el 4 de noviembre en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho dice a viva voz que le da un plazo de 48 horas al gobierno para renunciar y hace aprobar en ese cabildo los ofrecimientos a los que ya había logrado con policías y militares. Por ejemplo, hace aprobar en el cabildo el plan de carrera para los policías y el cabildo aprueba ese ofrecimiento que se había hecho a los policías, entiéndase luego como el acuerdo central por el cual la policía se amotina y por el cual la policía no le responde al gobierno constitucional, pero sí a Luis Fernando Camacho. En ese mismo cabildo del 4 de noviembre, el señor Camacho ya propone como presidenta a una magistrada decana del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y empieza a decir se tienen que ir todos. Hablaba de una junta de notables. Eso fue después en las fechas. Yo ahorita estoy en el 4 de noviembre. Okay. Luego llega Luis Fernando Camacho a La Paz el 5 de noviembre, 5 y 6, con un montón de gente que él financia. Están en ese proceso golpe 1, que está en investigación, pero estos son los elementos que ya se tienen colectados en esa investigación. Se tienen las facturas del Hotel Casa Grande, las facturas del Hotel Camino Real, donde estaba toda la gente que él trajo. Él hace transferencias de su cuenta bancaria del Banco Ganadero al Comité Pro Santa Cruz para hacer estos pagos. Ya llega el 10 de noviembre y ahí pasan un montón de cosas. El 10 de noviembre, Calimán, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él empieza a hablar por teléfono con el operador de Camacho, que era Luis Fernando López, que después fue ministro de Defensa. Ya hay certeza de esto, Susana. Claro, yo te estoy contando lo que ya está ahí en el cuadernillo de investigaciones, ¿no? Hay una prueba que yo me imagino que la van a utilizar cuando hagan acusación, una prueba central, que es la triangulación de llamadas.
los investigadores hacen un cruce de los celulares de todos para detectar primero dónde están ubicadas las personas, en qué lugar, y luego quiénes hablan con quiénes, ¿no? Entonces, en ese informe se puede advertir que es Calimán el que le llama a López, no López a Calimán. Se sabía que ellos eran compañeros de promoción, pero el comandante en jefe empieza a coordinar todo con el operador de Camacho desde las 2 de la tarde más o menos. Hay una reunión presencial entre López y Calimán, que es el comandante de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día, en el hotel, fuera del Hotel Casa Grande, Luis Fernando Camacho ya agradece a los militares por estar con su pueblo, vuelve a pedir ahí ya la renuncia de toda la línea de sucesión, presidente, vicepresidente, diputados, senadores, y ahí propone que gobierne una junta militar y de notables. Eso es prácticamente 2:30 de la tarde del día domingo 10, y se va a reunir en la UTOP con los policías para cerrar con los policías. En el transcurso en que Luis Fernando Camacho está en la UTOP cerrando con los policías y luego ingresa al palacio, Evo Morales, que ya estaba en el Chapare, le llama 10 veces a Calimán, a su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Calimán no le responde al presidente constitucional. ¿Está registrado también en el celular? Está en el informe. Calimán ya no le responde al presidente, ya no se cuadra, porque desde las 2 de la tarde se le cuadraba a Luis Fernando López, que era el operador de Camacho. Incluso la seguridad de la Casa Militar, se llama la Casa Militar, la seguridad que está en la Casa Grande del Pueblo y en el Palacio Quemado, esta gente no le responde a Evo Morales ni al edecán de Evo Morales las llamadas, pero sí le responde a el comandante en ese momento de la Fuerza Aérea, el Jorge III Lara. Entonces, en este proceso golpe 1, que te vuelvo a decir, todavía no hay acusación para ir a juicio, es donde estos militares se han declarado culpables por encubrimiento de todos estos hechos, que al final es una secuencia mucho más larga, que no la puedo contar, digamos, en los minutos de televisión. Claro. Es una secuencia mucho más larga en la que los militares y los policías dejan de obedecer al gobierno constitucional y se le cuadran a Camacho, Luis Fernando Camacho, hoy detenido en Chonchocoro, y a Luis Fernando López, ¿no? Se declaran culpables de estos hechos entonces que logran deponer el gobierno, pero se declaran culpables por encubrimiento y asociación delictuosa. Los tres, ¿no? El del Estado Mayor, que es Flavio Arce San Martín, el del Ejército, que es Pastor Mendieta, y el de la Naval, que es Arjurí. Respecto a tercero, se declara culpable, además de encubrimiento y asociación delictuosa, por 2 delitos más. Y esto aquí que ya me voy a detener. Uno es por la utilización de bienes públicos, es decir, él utilizaba los aviones. Recordemos que el domingo 10, 11, 12, el que mandaba sobre los aviones y hacía vuelos, cuando en ese momento Jorge Quiroga. Era, Jorge Quiroga, que coordinaba con terceros. Y tercero daba las órdenes, ¿no? Pero hay un delito importantísimo por el que se ha declarado culpable Terceros Lara, el de la Fuerza Aérea, y es el cohecho pasivo, porque él recibe dinero en su cuenta personal de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho le transfiere de su cuenta del Banco Ganadero a la cuenta de su cuenta personal a Jorge III, y hay 2 transferencias que están plenamente detectadas, identificadas, y que ya están en el cuadernillo de investigaciones y que ya se puede hablar. ¿Qué monto es? Bueno, no diré los montos, ¿no?, para no meterme en problemas, pero así haya sido un boliviano, Claudia, ¿no? O sea, no puede un civil pagarle a un militar para que deje de cumplir con su función, que en este caso era responder, de acuerdo a la Constitución, al gobierno legalmente constituido, ¿no? Claro. Entonces, estos son los hechos por los que estos militares se han declarado ya culpables. Y se declaran culpables para tener también una ventaja. Una ventaja, ¿verdad? que es que se apliquen las penas mínimas de los delitos, ¿no? Y no las máximas, ¿no? Es casi siempre cuando uno va a un procedimiento abreviado logra una ventaja respecto a la sanción, ¿no? Simplemente como una nota, se tiene en el plazo procesal un vencimiento para que el Ministerio Público decida si va a acusar o no va a acusar
hasta el 29 de noviembre, es decir, la próxima semana tendría el Ministerio Público que decidir si va a acusar o no va a acusar a Camacho y a los demás que quedan en el proceso, porque en este proceso está Pumari, el cívico potosino también está, algunos ministros que después resultaron ministros. Que está preso. Y bueno, está preso también Pumari, entonces el Ministerio Público tendrá que decidir hasta la próxima semana lo que va a suceder con Luis Fernando Camacho. Porque luego vienen las vacaciones judiciales, sí, ¿verdad? Sí. Y aquí se detiene. Claro que sí. Los primeros días de noviembre todo el órgano judicial ingresa en vacación colectiva. Hasta enero. Sí, y bueno, pero además los plazos, es la segunda vez que se amplía la etapa de investigación, bueno, la tercera vez que se amplía la etapa de investigación y ya los fiscales tienen toda la evidencia ahí, de hecho por eso están logrando estos acuerdos con los imputados, así que bueno, yo creo que la próxima semana habrán noticias sobre este caso Golpe 1, que insisto es por todos los hechos ilícitos que se cometieron para deponer al gobierno, no por las protestas. La protesta no tiene sanción. La protesta podía durar eternamente si querían, podían pedir 1000 veces la renuncia de los mandatarios de ese momento. Este es un proceso porque logran deponer al gobierno cuando pactan de tal manera para que militares y policías no le respondan al gobierno constitucional, sino a Luis Fernando Camacho. Cada vez que abordamos estos casos, actores políticos esencialmente dicen, pero por supuesto, si el gobierno maneja la justicia, esto obviamente va a ser como ellos quieran. ¿Qué garantías podemos tener? ¿Qué es lo lógico, Susana, y cómo recuperar la confianza en la justicia hoy que está sucediendo de todo? Bueno, siempre se generan estas susceptibilidades de las partes perdigosas, decimos, ¿no? Pero sería una gran señal que la Asamblea Legislativa pueda reunir a las diferentes fuerzas políticas y trazar una ruta que le dé certidumbre a la ciudadanía, porque a partir de fin de año, las altas magistraturas, no los jueces donde estos casos están, no los fiscales que son fiscales de materia, las altas magistraturas van a vencer sus mandatos, ¿no? Y entonces ahí vamos a entrar en una discusión de si los actos de esos altos magistrados son lícitos o no. Probablemente todo parece que va a ser así, que ellos mismos van a hacer los del Tribunal Constitucional van a hacer una interpretación para no dejar un vacío en ese órgano hasta que el legislativo resuelva. Ellos mismos van a ampliarse sus mandatos, ¿no? Pero de todas maneras, si bien no tiene nada que ver unos hechos, porque como les digo, no están en las instancias superiores todavía, esto está apenas está en etapa de investigación, a lo máximo que va a llegar en este tiempo es a juicio oral, que son tribunales de sentencia por el tipo de delitos. No va a llegar todavía a los altos esferas, pero haría bien la Asamblea en darle un poco de tranquilidad al país si lograran ponerse de acuerdo y seleccionar, porque es todo lo que pueden hacer, es decir, seleccionar a las altas magistraturas para que el Tribunal Supremo Electoral prepare y organice el proceso electoral. Recordemos que el sistema de elección de altas autoridades judiciales, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, aprovecharemos. Sí, aprovechemos. La Asamblea solamente hace una preselección y es el pueblo el que decide quiénes son a través de su voto. Y es en esa preselección donde se han presentado problemas. En un primer momento, la Asamblea sacó un reglamento que además de los requisitos constitucionales y legales, agregó algunos requisitos éticos que a la ciudadanía no le parecían mal, Claudia. Por ejemplo, poner límites a que no se presenten personas que ya habían sido magistrados, a poner personas que tenían denuncias, no procesos ejecutoriados, pero por lo menos denuncias en su contra, que era más un control ético, y a mí me parecía razonable, porque no puedes elegir magistrados a una persona que no tenga una amplia trayectoria mínimamente de honorabilidad, ¿no es cierto? No solamente son requisitos legales. Ese reglamento fue impugnado ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, que solo miró la legalidad, dijo este requisito fuera porque es inconstitucional, este requisito fuera porque la gente tiene derecho al trabajo. Y por último se inventó
que había que hacerlo con una ley y por 2/3, ¿no? Cosa que las leyes cualificadas, las que requieren 2/3, son leyes muy poquitas y especiales, ¿no? La normalidad de las leyes se aprueban por mayoría simple. Fue en ese momento que el tribunal inventó este mecanismo de los 2/3, ¿no? Y ahí quedó todo empantanado, porque la Asamblea le cercenan una atribución constitucional imponiéndole un requisito que no está en ninguna parte, que es el de los 2/3, y que en este momento la Asamblea no logra concertar. Entonces le obligan prácticamente a volver al reglamento básico, al reglamento de cumple o no cumple, es decir, yo tengo tanta edad, yo tengo tantos años de experiencia profesional, requisitos habilitantes se llaman eso, y le obligan a la Asamblea, yo he escuchado incluso, aunque no está en la sentencia, hacer un proceso de selección como se hizo en la anterior etapa, que era con exámenes, etc. Pero eso no está en ninguna parte. La Asamblea podía reunirse mañana y decir, voy a sacar una convocatoria de 15 días con los requisitos que le mandó el Constitucional, que están en la Constitución, cumple o no cumple, y sobre esa lista decidir, porque en ninguna parte dice que te tienen que tomar examen. Se hizo en la anterior legislatura como un mecanismo adicional de control para que te ayude a hacer un filtro, pero en ninguna parte dice que estás obligado a tomar examen. Entonces, yo creo que como abogada estoy opinando, sería muy positivo para la justicia que la Asamblea logre concertar un nuevo reglamento. Creo que habían habido avances sobre eso, y usar su poder de primer órgano del Estado para darle un estate quieto al Constitucional, que anda zafado, yo ya tengo que decirlo en esos términos, porque imponerte requisitos que no están en ninguna parte es un exceso también. Y este es un órgano, muchos abogados ya decimos, de suprapoder, sin ningún límite, y el límite siempre lo ha tenido la Asamblea. El límite de enjuiciarlos por juicios de responsabilidades, el límite de aprobar normas constitucionales que le pongan límites, y es algo en lo que la Asamblea debiera estar trabajando en este momento.